Sí, el TMB medio, está, el TMB medio reportado suele ser de 2,7 mutaciones por megabase y solo el 3,4% suele tener un TMB de más de 20 mutaciones por megabase. Y bueno, Juli, y menos la información que hay en referencia a la implicancia pronóstica del TMB en la actualidad en esta patología. La siguiente. un minutito. Sí. ¿Viste que en cáncer de pulmón en algún momento habían hecho que uno podía validar TMB haciendo PCR de 5 mutaciones? Entonces era una forma barata de evaluar TMB. ¿Vos sabés si en cáncer de próstata está hecho eso? No, o sea, con una PCR, vos decís, pero con la inestabilidad de microsatélites que hacemos nosotros. O sea, no No, para TMB. entiendo, en una Claro. metodología, o sea, basada por PCR, Yo estudiar digo por PCR un para más grupo. barato, para no tener que hacer una secuenciación masiva. En algún momento en cáncer de pulmón habían hecho la validación que si uno evaluaba haciendo, creo que eran 5 genes, una Sí. secuenciación por PCR, tiene una correlación con TMB, con una secuenciación masiva bastante buena, mayor del 80%. ¿Vos sabés si eso está hecho para próstata o no? No, no, ni idea. O sea, el concepto igual que vos decís es amplificaban por PCR solo esas regiones y después las secuenciaban. Uno lo que hace, o sea, la metodología clásica para estudio de inestabilidad que no es por secuenciación se basa en amplificación de regiones donde están estos microsatélites, se amplifican por PCR y luego lo que se hace es como una corrida, un análisis de fragmentos del tamaño y en los casos en donde hay inestabilidad, como lo que corrige este sistema es, corrige lo que son inserciones o de lesiones pequeñas, sobre todo en áreas dijimos, repetitivas. Entonces, lo que genera en estos casos que tienen alteraciones son variaciones en el tamaño de esas regiones. Y uno lo detecta como si fuese no por gel de agarose, sino que uno lo hace como en una corrida capilar y ve diferencias en los tamaños. Así es la metodología que tenemos, por ejemplo, que no es por secuenciación y no es por inmunistoquímica. Pero bueno, que yo sepa, bueno, en cáncer de próstata no la usamos, no vería por qué no se podría hacer por esa metodología. Pero bueno, Por estudia lo poco mucho menos prevalece. cantidad de microsatélites que estas otras. No sé si Bueno, se entendió. sí, sí, sí. Sí, me abierto. Bueno, espera que no me corre. Bueno, lógicamente, al estar hablando de estas dos alteraciones moleculares, inestabilidad microsatelital y TMB high, TMB alto, lo primero que viene a la mente y que ya pusimos sobre la mesa es el tratamiento con inmunoterapia o pensar en la posibilidad si estos pacientes son candidatos a tratamiento con inmunoterapia. Para eso hay que remarcar que los tumores de próstata, típicamente por sus características biológicas e incluso histológicas, son tumores inmunogénicamente hablando fríos, ¿sí? Están caracterizados por exclusión de células inmunitarias, no son tumores que tengan, más allá de lo que uno mide con una plataforma de secuenciación, una alta carga de mutaciones o de neoantígenos, incluso tienen mutaciones específicas que son inmunosupresoras, así como en PTEN, una vez en el estado de resistencia a la castración que interfieren con la actividad del interferón alfa 1. Son tumores similares, podría decir uno, a los tumores de páncreas, ¿sí? Con un microambiente más bien desmoplásico y difícil de ser infiltrado por células T. Por lo tanto, ¿sí? La experiencia en pacientes no seleccionados con tratamientos de inmunoterapia es bastante pobre, sí, ahora vamos a ver que la mayor parte de la evidencia de calidad está dada en pacientes no seleccionados y son estudios negativos, y cuando hablamos de quizás pacientes un poco más seleccionados por alguna característica molecular que se asocie a respuesta de inmunoterapia, como las que venimos hablando, TMB-high o inmunoterapia, son estudios fase 1, fase 2 de pocos pacientes o retrospectivos, ¿sí? Así que vamos a intentar sacarle un poco de provecho a lo que hay y llegar a las conclusiones que podamos, ¿sí? Pese a todo esto, este panorama que parece bastante desolador en cuanto a la inmunoterapia en el cáncer de próstata,
hay un tratamiento aprobado para cáncer de próstata que es inmunoterapia, así que es la vacuna Sipuleucel T, está aprobado desde 2010 para pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración. Es básicamente la exposición de células inmunitarias del paciente ex vivo, sí, con antígeno prostático y un factor estimulante de colonias, vueltos nuevamente a administrarse al paciente, pero hay que tener en cuenta que en la época que fue diseñado el estudio fue comparado contra placebo, donde sí demostró un beneficio de sobrevida, pero por lo poco práctico, por los altos costos, y la verdad que si bien es un estudio positivo, el beneficio clínico es marginal, no es un tratamiento aplicable ni que mucho menos se haya extendido en nuestro medio, ¿sí? Pero es inmunoterapia y obviamente hay que comentarlo por este motivo. Hay muchos o múltiples estudios que también intentaron combinar esta vacuna con agentes hormonales, con docetaxel y no se obtuvieron grandes resultados, así que básicamente no es un estudio que forme parte del estándar de tratamiento de nuestros pacientes con cáncer de próstata y comparado con el estándar de ese momento que era únicamente el bloqueo y en el caso de pacientes con más volumen o sintomáticos, el docetaxel que estaba lógicamente vigente por el estudio TAX, ¿no? Si hablamos de las terapias de inmunoterapia que más estamos familiarizados hoy en día, así como los inhibidores de checkpoint, que cambiaron la historia en varios tumores sólidos como riñón, melanoma, pulmón, no fue el caso en los tumores de próstata. Hay varios estudios que se han publicado los últimos años en pacientes no seleccionados, ¿sí? Por ejemplo, el Keynote 921, que es un estudio fase 3, de pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, progresados al nuevo agente hormonal, randomizados a docetaxel o docetaxel más pembrolizumab. Pacientes no seleccionados, el 25% tenía PDL1 positivo, fue un estudio negativo, tanto en PFS como en sobrevida, ¿sí? Cuando se intentó también ver la combinación o el agregado de inmunoterapia con pembrolizumab a un antiandrógeno de segunda generación en pacientes con características similares, ¿sí? A los del estudio anterior, progresados por lo menos o hasta una línea de tratamiento, ¿sí? Como docetaxel. También se vio la misma cantidad de pacientes con positividad de PDL1, pero el estudio lamentablemente también fue negativo y además aumentó de manera considerable la tasa de efectos adversos grado 3 al agregar el pembrolizumab al antiandrógeno, ¿sí? En pacientes no seleccionados, ¿sí? Ni seleccionados tampoco por deficiencia en genes de recombinación homóloga o tampoco por PDL1, otro biomarcador, también se investigó el agregado de pembrolizumab o olaparib comparado con un agente hormonal en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, presentado en ESMO el año pasado. También, para sorpresa de nadie, fue un estudio negativo, ¿sí? El agregado, pese a que tenía encima un comparador bastante débil, porque era la hormona alternativa a la que el paciente había progresado, ¿no? Vos sabés que yo tengo un paciente de ese estudio que sigue en respuesta completa, lleva 2 años más o menos, y que no es BRCA mutado. Eso, no tiene alteración HRR de ningún tipo. No. ¿Y PDL1 te acordás? Medible. PDL1 no acordás. Bien. Bueno, pese a eso, igualmente fue un estudio negativo en lo que es el global. Y también paralelamente, sí, porque a veces los diseños de los estudios no van de la mano con los resultados que van surgiendo de otro, también se presentó en ESMO hace poco de este año 2023, el agregado de pembrolizumab a un agente hormonal en primera línea en pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración, ¿sí? Con la salvedad que podían ser pacientes que venían de realizar docetaxel, pero no haber progresado, es decir, como si fuese una terapia secuencial con docetaxel, como pasaba en el ARCHES de enzalutamida. En este caso, también fue un estudio negativo, pembrolizumab no le aportó nada en pacientes no seleccionados a la enzalutamida, ¿sí? Así que bastante desolador lo que fueron los resultados de un anti-PD1 en pacientes no seleccionados en próstata. Para ir específicamente a cómo le va a pacientes PDL1 positivos, tenemos que ir a este fase 1 multicohorte, que básicamente es una cohorte de múltiples tumores sólidos con PDL1 positivo, eso es lo que los une, expuestos a pembrolizumab, a una de las dosis que se usaba en los primeros estudios, de 10 miligramos kilo cada 2 semanas, y dentro de esta multicohorte está la cohorte de los pacientes de próstata, que fueron 23 pacientes, muy tratados previamente, 30% tenían 5 terapias previas, y compartían que todos eran resistentes a la castración y todos tenían PDL1 positivo, ¿sí? ¿Cómo le fue a estos pacientes? Tuvieron una tasa de respuesta objetiva cercana al 20%, 34% logró tener enfermedad estable. Los que tuvieron respuesta tuvieron una mediana de duración de 13.5 meses. Es algo para tomar obviamente entre pinzas, ya que es un estudio fase 1, pero si tenemos en cuenta que son pacientes
pretratados y que probablemente hayan entrado a este estudio porque no tenían ninguna otra alternativa terapéutica ya o habían agotado los principales estándares. Son números interesantes, pero son 20 pacientes y un estudio fase 1, ¿sí? Ahora, si seleccionamos más los pacientes, de acuerdo a lo que ya sabemos, lógicamente por las aprobaciones agnósticas o la experiencia en otros modelos tumorales como endometrio colon, la presencia, ¿sí? O el hecho de tener un déficit en las proteínas de reparación de match repair, como mencionaba Julieta, lógicamente va a ser que sean pacientes con una mayor carga de neoantígenos, probablemente también una mayor carga mutacional, lo que predice mayor infiltración, ¿sí? Tumoral por linfocitos y podría pensarse en mayor respuesta a la inmunoterapia. Los principales estudios en inestabilidad microsatelital, lógicamente, comenzaron en pacientes con tumores colorectales, pero hay dos estudios principales, el Keynote 016 y el 158, que son cortes de pacientes diferentes a colorectales y que son los que podemos usar para extrapolar al resto de los tumores y en los que se basaron las aprobaciones agnósticas, ¿sí? En el Keynote 016, ¿sí? Que eran pacientes inestables por inmunohistoquímica, habían dos cortes que eran pacientes colorectales y una corte de pacientes no colorectales, que ahí tenemos nuestros dos amigos con cáncer de próstata, ¿sí? ¿Cómo le fue a estos pacientes con cáncer de próstata inestables que realizaron pembrolizumab? Uno tuvo enfermedad progresiva y el otro tuvo enfermedad estable. No se puede sacar ningún tipo de conclusión de una corte. 50% de enfermedad estable, como dice acá Federico, es verdad. Ninguna conclusión de estos pacientes, a toda la corte en general, es decir, tumores diferentes a colon, con estabilidad microsatelital, previamente tratados ya con una línea de tratamiento efectiva, tuvieron una PFS cercana a los 6 meses. Y el estudio principal, en el que nos basamos cuando le indicamos inmunoterapia, específicamente pembrolizumab, a un paciente con inestabilidad microsatelital, es el estudio fase 2, Keynote 158. Son tumores no colorectales que progresaron a una línea, ¿sí? De tratamiento sistémico efectivo, que son intolerantes, no pueden recibir otra línea de su estándar de acuerdo al tipo de tumor que sea, ¿sí? Ingresaron 27 tumores distintos que se reclutaron de 2016 a 2018, con 0 pacientes con cáncer de próstata, lamentablemente, pero en esto está basada la aprobación de FDA, que está vigente desde 2019, si no me equivoco. Sí es interesante para ver, y quizás un poco también más desolador, pensando en nuestros pacientes con cáncer de próstata, con esta alteración que estamos esperando ver cómo los tratamos, es que la tasa de respuesta objetiva fue bastante diferente de acuerdo al tipo de tumor que estábamos hablando dentro de esta cohorte de pacientes no colorectales, ¿sí? Tenemos respuestas importantes como los tumores endometriales con tasas de respuesta cercanas a 50%, ¿sí? Que ya sabemos que son tumores que hoy en día el estándar se está corriendo incluso a primera línea con inmunoterapia, y los pacientes que dijimos que podían llegar a ser parecidos a los tumores de próstata por su microambiente no inflamado y su exclusión inmunitaria como los pancreáticos, que tuvieron tasas de respuesta bastante pobres, 18%, similares a las que habíamos visto de las próstatas con PL1 positivo, ¿sí? En general, los pacientes, como siempre, los que responden con la inmunoterapia suelen tener medianas de duración superiores al año, en este caso fueron 47 meses, piensen que es una segunda línea, ¿sí? 3.5 meses de PFS y 40% vivos a 3 años, ¿sí? Esto independientemente de si hayan respondido o no. Los resultados en toda la corte son importantes, no hay pacientes con cáncer de próstata representado, lógicamente hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Después también metiéndome un poco más en el campo de lo que comentó Julieta, para ver específicamente también en cáncer de próstata, es muy interesante este estudio genómico de 1.600 tumores primarios y 1.800 metástasis publicado en 2019, da el mismo pantallazo general de números que nos comentaban las diapositivas anteriores, ¿sí? En próstata más o menos vamos a encontrar un 4% de pacientes con inestabilidad microsatelital, 3% con TMB high, el 70% de los que tengan TMB high va a ser debido seguramente a inestabilidad microsatelital, y la mediana de TMB, ahora cuando nos metamos a discutir un poco más sobre qué tan válido es como biomarcador la TMB para utilizarlo para guiar la respuesta inmune, la mediana es de 2.3, ¿sí? Y los que tienen medianas superiores a 50 o a 100, que son los pacientes ultra o hipermutados, como se denominan en otros tumores, son los que tienen mutaciones en POUL, ¿sí? Que son completamente escasos. Fíjense que en una cohorte de 3.000 pacientes, 4 pacientes tuvieron mutaciones en POUL, no es una alteración genómica que esperamos encontrar en próstata, lógicamente, pero sí remarcar que incluso los pacientes que tenían inestabilidad microsatelital
tenían promedio menos de 50 mutaciones por megabase. Tampoco es una condición que haga que sean pacientes hipermutados, ni mucho menos, ¿sí? ¿Y de dónde sale la aprobación entonces también para pensar o indicar la inmunoterapia a pacientes con TMB high? También del análisis del Keynote 158, los pacientes que habían sido reclutados inicialmente, también todos recibieron pembrolizumab, 200 miligramos cada 3 semanas, pero en este estudio, publicado posteriormente, se analizó la respuesta de acuerdo a si tenían TMB high o no. TMB high definido, como dijo Julieta, más o menos de 10 mutaciones por megabase, ¿sí? En este caso, en esta cohorte, la mayoría de los pacientes que tenían TMB high no era por inestabilidad microsatelital, ¿sí? Probablemente porque hayan sido seleccionados para el otro estudio. Estos pacientes con TMB high tuvieron con o sin inestabilidad microsatelital 30% de tasa de respuesta objetiva, 4% tuvieron respuesta completa. Esto valió la aprobación del pembrolizumab de manera agnóstica, ¿sí? Para pacientes con TMB high, cualquier tipo de tumor sólido. Esto fue en junio de 2020, ¿sí? En próstata específicamente, ya que habíamos dicho que no había ningún paciente en el Keynote 158, hay un estudio retrospectivo de 749 pacientes, ¿sí? Que estos pacientes recibieron taxanos o recibieron por algún otro motivo, por acceso, por uso off-label, por disponibilidad, inmunoterapia. Los números de estas alteraciones genómicas son las mismas que estamos viendo hasta ahora, ¿sí? 3,7% de inestabilidad, 6% de TMB high, y vemos que los pacientes que tuvieron TMB high, ¿sí? Estos todos pacientes con próstata, les fue mejor en términos de sobrevida, ¿sí? Con pembrolizumab que con el taxano, ¿sí? Únicamente para reflejar quizás algo específico en próstata, no es evidencia de calidad, lógicamente. 4 de esos 14 pacientes que tenían TMB high tuvieron respuesta objetiva con pembrolizumab, ¿sí? Hasta acá tenemos entonces que pacientes no seleccionados o seleccionados por PL1 positivo, no tenemos evidencia de inmunoterapia sea efectiva en próstata. Con inestabilidad microsatelital y TMB high, tenemos que valernos de aprobaciones agnósticas. Si vamos específico a cáncer de próstata, no tenemos demasiada evidencia de cómo es la actividad, cómo son las tasas de respuesta, y algo que ya había mencionado Iván, de lo imperfecto que quizás es el TMB high como biomarcador agnóstico, sí, ya que hay discrepancias con el punto de corte, discrepancias sobre cómo medirlo, sí, lógicamente que aprobado está según FDA por la medición por Foundation, pero hay estudios que también lo miden en ADN circulante. Fede comentaba quizás también otros métodos validados en pulmón para medirlo con PCR de una manera más económica o también más, de más fácil acceso. Y también lo que queda flotando por los pacientes con cáncer de colon, ¿sí? Que tampoco estamos seguros de si los que tienen TMB high no en contexto de inestabilidad microsatelital tienen esas respuestas a la inmunoterapia, ¿sí? Es decir, probablemente sea un último recurso en un paciente que haya agotado las líneas. Tenemos la aprobación por ADMAT, por FDA, lo podemos utilizar, pero no tenemos garantía ni evidencia que nos avale que tengamos una respuesta segura, pese a tener incluso estos dos biomarcadores que contamos con la aprobación, ¿sí? ¿Algo más querés decir de esto, Pesivo? No, No, el tema es que, teniendo en cuenta que tiene estas diferencias neuroendocrinas, las expectativas son malas. ¿Vos vos rotarías rotarías, harías harías carbo carbo topósito topósito o o mantendrías mantendrías el el carbo carbo 12 taxel? 12-taxel. O O vos, vos, Iván, Iván, cualquiera, cualquiera, ¿no? cualquiera de los dos. Yo, me parece que lo principal del tratamiento en el paciente desdiferenciado, me parece que es mantener el doblete con platino, evidencia prospectiva y fase 3 no hay ni con docetaxel ni con etopósido, ¿sí? De hecho, en los dos hay evidencia de aumento de la tasa de respuesta. Sería más bien una decisión subjetiva. Si creo que el paciente mantiene cierto grado de señalización androgénica, creo que me inclinaría por docetaxel por cómo interviene directamente sobre la señalización androgénica, teniendo en cuenta que probablemente sea una terapia más tóxica, siempre nos cuesta bastante en pacientes añosos o depende. El El docetaxel topósito también. considero que es una terapia tóxica desde lo hematológico, y agregarle el carboplatino también es complicado, pero me parece que me valdría de eso para elegir entre uno y otro, pero solo toxicidad. No tengo evidencia para decir cuál sería En más. el trabajo original de Aparicio, que estaba en Hacia el los MD dos. Anderson, al principio, inicialmente lo describen con el topósito. ¿Sí? Y después algunos plantean, incluso hay un trabajo fase 2 que hace carbo Claro. con cabacitaxel,
en el paciente no seleccionado por criterio histológico, sino por criterio clínico, Sí. que fue un estudio que fue positivo. Sí, de hecho, la terapia basada en platino en ese estudio era con uno de esos criterios, que incluso podía ser un criterio clínico, ya te garantizaba, por lo menos de manera retrospectiva, la respuesta al platino. Ujú. Y después, por último, breve, lógicamente. Sí, perdón. No, esto lo hemos discutido alguna vez con algún caso seleccionado, que siempre nos inclinamos a hacer carbocetaxel o carbocontaxanos, y en los poquitos casos, creo que lo hablábamos, pero voy a comentar otro día, en los poquitos casos que consideraba que era un solo pequeño neuroendocrino de novo, de inicio a ese paciente, una próstata neuroendocrina de inicio, digamos, a ese paciente sale carbotopósito, pero nada, sin ningún tipo de evidencia, como hablábamos. Y a esto que es, o uno piensa como una desdiferenciación, hacerle, como dijo Mariano, carbotopósito. Sí. Hay varios pacientes así que, de hecho, en algún momento puede ser motivo de alguna reunión, un tema bastante interesante y frecuente. Bueno, Con respecto a HRR, ¿no? Lógicamente, si pensamos en alguna alteración molecular que signifique daño en el ADN, también podemos pensar en mayor carga antigénica y posible respuesta a inmunoterapia, ¿sí? Por más de que no sea algo observado, demostrado en otros modelos tumorales también con alta expresión de alteraciones HRR, pero sí, en el caso de la quinasa dependiente de ciclina 12, ¿sí? Hay demostrado cierta actividad, más que nada por su comportamiento dual. No sé, Juli, si querés comentar sobre esta proteína o estas alteraciones. No, bueno, la quinasa dependiente de ciclina 12 sabemos que es un gen supresor tumoral, con lo cual para que digamos, esté asociada a enfermedad se debe tener pérdida de los dos alelos, alteraciones en los dos alelos. Suele reportarse estas alteraciones, este grupo de alteraciones, en el 5 al 7% de los pacientes con carcinoma de próstata metastásicos resistentes a la castración, y dentro de los mecanismos de acción de esta quinasa sabemos que interacciona con otros genes que también son conocidos y que tienen funciones en la reparación del ADN, como BRCA1, ATR, entre otros. Y bueno, no, básicamente eso. Vemos que dentro de las patologías que presenten alteraciones en este gen, el cáncer de próstata es uno de los más frecuentes. Bien, gracias. Hay un estudio pequeño, retrospectivo, de 60 pacientes en unos centros de Estados Unidos, bien seleccionados, con cáncer de próstata resistente a la castración y alteración específica en la quinasa dependiente de ciclina 12. Todos están secuenciados, y lo que se ve lógicamente es que tienen baja frecuencia de otra alteración en HRR, porque es un componente del mecanismo, ¿sí? Entonces parecerían ser mutaciones excluyentes. Pacientes agresivos, la mayoría con histología intraductal, ganglios positivos al diagnóstico, metastásicos de novo, ¿sí? Y estos 60 pacientes, ¿sí? Hay 11 pacientes que recibieron inhibidores PARP, pensando que lógicamente esta proteína tiene función en la recombinación homóloga, y 9 pacientes recibieron tratamiento con anti-PD1 inmunoterapia. Los pacientes que recibieron tratamiento con IPARP, ¿sí? Al igual que, como hemos visto ya en otros encuentros, todo lo que sea diferente a BRCA, hay poca respuesta. En este caso la respuesta fue 0% con los inhibidores PARP, y sí se vio una tasa de respuesta de 30% cuando estos pacientes realizaron tratamiento con inmunoterapia, probablemente por lo que comentabas, por sus otras funciones, además de la reparación del ADN por recombinación homóloga, que generan también neoantígenos, ¿sí? Así que, a modo de conclusión, con lo que es inmunoterapia en cáncer de próstata focalizado en estos biomarcadores, tenemos que seguir pensando por el momento que es un tumor inmunogénicamente frío, que todavía no se ha explotado la inmunoterapia. No sé si sucederá en pacientes no seleccionados. Hay estudios prospectivos randomizados y presentados en los últimos años que son negativos, ¿sí? Y lógicamente, valiéndonos de otros criterios, y sí decidiendo con el paciente o en ateneos interdisciplinarios en qué momento incorporar la inmunoterapia en los pacientes que logramos obtener estos resultados moleculares, como los dos casos que presentamos, ¿sí? En qué caso sería más oportuno eh, incorporar y administrar la inmunoterapia, ¿sí? Y a explotar el rol de la inmunoterapia, lógicamente, en los pacientes HRR, ya que vimos, por ejemplo, en el estudio, perdón, de pembrolizumab y olaparib,
incluía pacientes con HRR, pero a la misma frecuencia que se ve en la población general, 20 a 30%, no seleccionados por esa alteración, ¿sí? Así que por el momento no hay demasiada actividad y pensar en estos dos pacientes, ambos en respuesta y ambos con esta alteración molecular que es plausible de realizar inmunoterapia, ¿no? Sí, que la inmunoterapia probablemente no es que no funcione, sino que no funcione el tipo de inmunoterapia que... Espera que me dio silencio. Ahí está. Sino pensar en otro tipo de inmunoterapia, porque en realidad las inmunoterapias que nosotros usamos hasta ahora no calientan el tumor, sino que lo que hacen es sacar el freno del sistema inmune, pero tenemos que calentar el tumor. Y por eso existen algunos anticuerpos bien específicos contra dos targets, PSMA contra otra cosa, por ejemplo, PSMA CAR T-cells, etcétera, que eso es lo que uno piensa que seguramente sea el futuro de la inmunoterapia en cáncer de próstata. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado de este último encuentro del año. Nos veremos el año que viene, si nuestros auspiciantes lo permiten. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Gracias a todos. Gracias. Chao, hasta luego.